comenzar nuestra clase de hoy. Buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 7. Hoy vamos a ver un poquito sobre los modificadores del sustantivo o sintagma. ¿Ya? Sintagma nominal también les llamamos. Vamos a identificar un poquito el artículo por su clasificación. Vamos a diferenciar los adjetivos por su clasificación, las concordancias del artículo con el sustantivo o nombre, reconocer la importancia de la concordancia del adjetivo con el sustantivo y otros modificadores, sobre todo viendo los casos especiales, y aplicar las reglas de concordancia con relación al adjetivo, sustantivo y determinantes. Recuerden que el artículo y el adjetivo son determinantes del sustantivo o nombre. La clase pasada hablamos sobre sustantivo o nombre, ¿verdad? Veamos un poquito las categorías gramaticales. ¿A qué le llamamos categorías gramaticales? Es la clasificación de las palabras según su tipo. Son partes importantes de la oración. Es importante que determinemos las categorías gramaticales. Y dentro de las categorías gramaticales tenemos las categorías variables y las categorías invariables. ¿Qué quiere decir variable? Aquellos que tienen género y número. Y dentro de las categorías variables tenemos el artículo, que yo tengo masculino, femenino, el sustantivo que dimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Masculino, femenino, singular y plural, el adjetivo a sí mismo, el verbo y los pronombres. ¿Verás que son los pronombres los que reemplazan al nombre o sustantivo? ¿Cuáles son las categorías invariables que no tienen ni género ni número? El adverbio, que vamos a ver, ¿verdad? El adverbio, la conjunción, la preposición y la interjección, ¿verdad? Esas son las categorías invariables. Veamos un poco ahora los determinantes. Un ratito les voy a emitir a los compañeros. ¿Qué son los determinantes? Ya hablamos de eso en una clase anterior, pero les voy a volver a recordar porque ahora sí es importante recordarlos. Los determinantes son los que acompañan al sustantivo para, como dice su nombre, determinar o para especificar su género y su número. Y ahí tengo Profe, yo al ¿estás explicando? perdón. Se apagó tu micrófono. Hola, sí, gracias por avisarme. Los determinantes, veamos un poquito dentro de los determinantes que ya expliqué una vez. ¿Se acuerdan que determinantes son aquellos que cumplen la función de determinar, ¿verdad? O especificar al sustantivo en género y en número? Acompañan, por lo tanto, al sustantivo. Y dos son de los determinantes principales, los artículos y los adjetivos. Los artículos que pueden ser determinados, y yo digo él o la, masculino, ¿verdad? Y femenino, y sus plurales, ¿verdad? Y los indeterminados, un o una, femenino, masculino, sus plurales, ¿verdad? Eso acompañan al sustantivo, y yo digo el perro o digo los perros, ¿verdad? Después digo la vaca, las vacas, determinados. Indeterminado, un sofá, unos sofás, ¿verdad? Entonces, acompaña a quién? Al sustantivo. Cuando yo digo un sofá, sofá es el sustantivo, un es el artículo, ¿verdad? Cuando yo digo los paraguayos o el paraguayo, paraguayo es el sustantivo, él es el artículo determinado masculino, ¿verdad? Entonces, ¿acompaña a quién? Los artículos acompañan al sustantivo, por eso es un determinante, porque determina, ¿verdad? Al sustantivo, lo determina en su género o en su número. Otro que acompaña al sustantivo para determinarlo, y por eso se llama determinantes, son los adjetivos, las que por eso les llamamos determinativos. Y pueden ser posesivos, ¿ya? Y yo digo mi cartera, cartera, sustantivo, mi, adjetivo posesivo, ¿verdad? Tengo los demostrativos, ese
esa botella, sustantivo, esa, demostrativo. Los indefinidos, que puede ser en cantidad, ¿m? En existencia, en identidad o distributivos. Media naranja, ¿verdad? Media naranja. Medio limón. Limón y medio son distributivos, ¿verdad? Cantidad, una naranja. Dos naranjas, dos cantidad, ¿verdad? Los numerales, que pueden ser ordinales o cardinales. Los exclamativos e interrogativos, y los relativos o o posesivos, de relativos que, quién, cuyo. Ahí son adjetivos, ¿verdad? Veamos un poquito, analizar el artículo. Perdón. El artículo entonces indica el género del sustantivo o el número del sustantivo. El género, que puede ser masculino, el lápiz, los lápices. Un cuadro, unos cuadros. O puede ser femenino, la botella, las botellas. Una garrafa, unas garrafas. También indica el número. Un ratito. También indica el número del sustantivo singular. ¿M? El, la, un, una. ¿Verdad? Como dije, el lápiz, un lápiz, ¿verdad? Un o un lápiz, el lápiz. O el número plural, los lápices, las botellas. Unos cuadros, unas garrafas. Existen dos clases de artículos por eso, definidos o determinados e indefinidos e indeterminados. Los artículos definidos o indefinidos se usan delante del sustantivo y concuerdan con ellos en género y número. Sirven para darles mayor determinación o indeterminación, dependiendo si sea determinado el la o indeterminado una, ¿verdad? Según el contexto. Ejemplo, quiero comprarme los zapatos que vi ayer, por eso está determinado. Los zapatos. O quiero comprarme un par de zapatos negros, indeterminado. Sustantivos femeninos que comienzan con A acentuada. El artículo principal, el sustantivo femenino que comienza con A o A, ¿verdad? Acentuadas. Y ahí tenemos el caso especial. Algunos sustantivos femeninos van acompañados del artículo el. ¿Se acuerdan que vimos cuando vimos sustantivo? Ese es un caso especial. Estudien esta parte de sustantivos femeninos que contienen el artículo el cuando es atónica. ¿Se acuerdan? El aula. Aunque es femenino, aula lleva el artículo el por cacofonía. Eso dimos la clase pasada. El águila, el alma. ¿Mm? Se usan delante de sustantivos que comienzan con A acentuada para evitar el sonido desagradable que produce la concurrencia de dos A. Yo no puedo decir la aula, suena mal al oído. ¿Mm? Por eso no decimos la aula. Esta regla no se aplica si entre el artículo y el sustantivo se ha intercalado un adjetivo. Por ejemplo, la ventilada aula. Aquí se rompe la cacofonía por el adjetivo ventilada. Yo digo la ventilada, que es artículo aula. La majestuosa águila, la vieja hacha. Si yo diría el aula, entonces ahí tengo que decir el aula por el artículo masculino. No puedo decir la aula. Pero si yo digo la ventilada aula, como acá agrego el adjetivo, entonces ya no necesito poner el artículo el. ¿Comprenden? ¿Se entendió esta parte, chicos? ¿Mm? Sí, profe. Porque este es un tema que les va a salir. El artículo neutro, lo, solo se usa en singular y delante de los adjetivos que relacionen la función sustantiva, lo bello, lo grandioso, lo terrible, lo trágico. Entonces, repitamos un poquito. Cuando cambiamos el género del artículo, solo en el caso, en el español, cuando un nombre femenino comienza por atónica. ¿Qué quería decir atónica? Cuando yo cargo la voz. Agua.
La sílaba donde cargo la voz A. Yo no digo agua, digo agua. Área, alma, águila. Estas todas son atónicas. Agua, área, alma, águila. Por eso llevan el artículo el. Como yo sé, porque pluralizo las aguas, las áreas, las almas, las águilas. Entonces son sustantivos femeninos que se coloca la preposición, perdón, el artículo el para evitar lo que llamamos la cacofonía. Sin embargo, los adjetivos que acompañan a estos sustantivos o nombres son siempre femeninos. La palabra no cambia de categoría gramatical porque lleva un artículo diferente delante. La palabra sigue siendo femenina. Por lo tanto, el adjetivo que lo acompaña tiene que estar también en concordancia, tiene que estar también en femenino, si es femenino. Si la palabra es masculino, tiene que estar en masculino. En este caso, como vemos, son todos femeninos, entonces el agua fría, el área amplia. Cuidado con la concordancia. Cuando el nombre de un género femenino empieza por atónica, el artículo determinado la cambia el género y se convierte en él. Esto ocurre en singular. El área, no la área. ¿Qué ocurre si el artículo es indeterminado? El cambio de género de uno es optativo. Una área sin cambio o un área. Ahí no hay problema. En él y la lo que es, ¿verdad? Y con los adjetivos demostrativos, este género, esto, eso y aquello no cambia nunca, ¿verdad? Se queda esta águila, esa águila. ¿Por qué? ¿Por qué no cambia acá en esta águila? Porque no es esta, no es cuál. En la palabra esta, ¿cuál es la sílaba tónica? ¿Alguien me puede decir? Eh, ¿Verdad? Esta decimos, no decimos esta. Y en esa, ¿verdad? eh, Sí, esa decimos, no decimos esa. Por eso ahí no cambia, fíjense. Aquella agua, aquella, es la sílaba tónica. ¿Se dan cuenta? Por eso no hay cacofonía aquí. Y lo mismo pasa con un área o una área, porque no es una área, yo digo una área, no hay cacofonía porque no hay dos sílabas tónicas seguidas, como pasa en la agua. La es la sílaba tónica, agua es la sílaba tónica. Entonces, sílaba tónica con sílaba tónica es lo que se tiene que evitar. ¿Comprendieron esto, chicos? Porque este es tema de examen seguro. Es un error muy frecuente que se comete. Veamos un poquito el adjetivo. Una palabra que expresa propiedades o características de los sustantivos a los que acompaña. Eso es el adjetivo. También es una palabra variable, ya que expresa género y número en concordancia con el sustantivo a quien acompaña. Y también expresa su grado. Ejemplo de adjetivo, libro, que es sustantivo, antiguo. Antiguo expresa una cualidad o característica que posee el sustantivo. El libro es antiguo. Entonces, antiguo es la cualidad o característica que posee esta palabra libro, que es un sustantivo. Un ratito, chicos, voy a estornudar y por eso. Continuemos. salud. Sí, es que si de repente les corto un ratito es porque tengo que estornudar, estoy resfriada, entonces, pero no quise dejar de tener clase así como la clase pasada, ¿verdad? Es una palabra, dijimos que el sustantivo es una palabra variable que expresa género y número y grado, ¿verdad? El género por medio de morfemas que se le agrega. Entonces yo digo coche y es masculino, el coche, blanco, ¿verdad? El adjetivo tiene que concordar con el sustantivo en género y en número, eso es lo que quiere decir. Camisa, la camisa femenino, blanca,
¿verdad? Eh, Hay adjetivos invariables, hombre triste, mujer triste. ¿Mm? También tenemos, perdón, el número por medio de morfemas gramaticales dependientes, hombre triste, hombres tristes. Yo tengo que, si tengo el singular, puedo tener el plural también. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tiene que concordar con el sustantivo. En género, examen fácil, y si yo pluralizo, tiene que ser exámenes, que es sustantivo, fáciles, que es adjetivo. Tiene que concordar entonces en género y en número. ¿Mm? Un ratito le voy a dar entrada al compañero que está queriendo, a Luisito. Acá llama. Entradas gratis y entradas gratis, ¿verdad? Y el grado sí que es superlativo. Eso vamos a ver después. Entonces recordemos, las clases de adjetivos. Los adjetivos tengo calificativos, son adjetivos como blanca y nuevo que informan de las características del, nombrado, del ser nombrado por los sustantivos. Gata blanca, coche, coche nuevo. Gracias, ma. Gata blanca, gata sustantivo, blanca adjetivo calificativo. Yo estoy calificando a la gata diciendo cómo es, qué color en este caso, ¿verdad? Coche, estoy calificando diciendo lo que es nuevo, ¿verdad? Por si que es viejo también, ¿verdad? Funciona generalmente como complementos del sustantivo, porque completan la acción del sustantivo, el adjetivo. ¿Verdad? Puedo tener determinativos, son adjetivos como esa y su que presentan al sustantivo y limitan su extensión. En este caso yo le califico en forma positiva o en forma negativa, pero al decir nuevo o viejo, le califico. Pero cuando entro con los determinativos, yo estoy especificando y limitando y te digo, esa gata, ¿verdad? Su coche. ¿M? Pueden funcionar como determinantes, ¿verdad? O como complementos. Si está adelante es como determinante, su coche. Y si está después, posterior, anterior es cuando se coloca antes y posterior cuando se coloca después, aquí como complemento, coche suyo. Entonces, recordemos, calificativos son palabras que acompañan al nombre o sustantivo para designar su cualidad. Su función dentro de la oración es estar cerca y pueden ser especificativos o explicativos. ¿Mm? No les vamos a preguntar si es un adjetivo calificativo o especificativo, ese no, pero sí tienen que saber que hay adjetivos y más que nada la concordancia. Y los determinativos son los que acompañan y determinan al sustantivo. Tenemos los demostrativos, los posesivos, los numerales, los indefinidos, los exclamativos y los interrogativos. Entonces, especifiquemos mejor. Calificativos son palabras variables que indican la cualidad del sustantivo al que se refiere y con el cual concuerda en género y en número. Niña rubia, yo estoy especificando su cualidad. Platos redondos, estoy explicando que los platos son redondos. El adjetivo puede situarse delante, anterior, como tengo un viejo amigo. Viejo es el adjetivo, ¿verdad? Amigo el sustantivo. Puede entonces situarse delante del sustantivo o detrás del sustantivo sobre el que incide. Detrás en el caso de amigo viejo. Tengo un amigo viejo. Este hecho implica a veces un cambio en el significado de la expresión. ¿Por qué un cambio en el significado? Porque no es lo mismo decir tengo un amigo viejo que tengo un viejo amigo, ¿verdad? Cuando yo Le digo, dan un valor diferente. sí, tiene diferente significado. Cuando yo digo tengo un amigo viejo, ¿a qué hace referencia? Si alguien Una me puede explicar. persona de edad, una Excelente. Alguien persona de mayor. mucha edad. Sí, tengo un viejo, a un amigo viejo, hace que tengo un amigo de una cierta edad, tipo yo que tengo 60 años prácticamente. Entonces, yo soy una amiga vieja. Ah, tengo un viejo amigo. ¿A qué hace referencia cuando digo tengo un viejo amigo? A un amigo de mucho tiempo. Muy bien. Que ya hace un buen tiempo que se Claro, conocen. puede tener la misma edad que ustedes, 18, 19, 20 años, pero hace 5 o 10 años que son amigos, ¿verdad? A eso se refiere. ¿Se dan cuenta cómo
Estando delante o detrás cambia el significado. ¿Mm? Hombre triste, triste hombre, no es lo mismo. Cuidado con este tipo de cosas. Entonces, adjetivos calificativos son aquellos que acompañan al sustantivo, dudosa, persona dudosa, preocupada, satisfecha, impaciente, alegres, avergonzados. Después tenemos los adjetivos demostrativos. Perdón, se me fue. Determinativos. Dentro de los determinativos tenemos los demostrativos, como este árbol, este es un demostrativo. Ese concepto, ese es un demostrativo. Aquel perro, ¿no? Este, ese, aquel son adjetivos demostrativos. Con sus femeninos, esta, esa, aquella. Y sus plurales, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas. Los indefinidos, cualquier mujer, en este caso, para especificar mejor al sustantivo, cierta especie, algunas personas. Los cuantitativos, muchas penas, pocas ilusiones, todas o todos, ¿verdad? Posesivos, mi alegría. Recuerden que para que sea adjetivo tiene que acompañarle a un sustantivo, por eso siempre van a encontrar el sustantivo al lado. Delante o detrás, pero tiene que acompañar a un sustantivo. Tu canción, su ilusión. Recuerda decir mi, tu, su. Míos, tuyos, suyos. Interrogativos, cuál libro, qué día. Y acá tenemos los determinantes, los relativos, el qué. Los exclamativos, qué mujer. Los numerales cardinales, 5 libros. Ordinales, 20ª edición. Partitivos, media naranja. Y distributivos, cada día. Serían los ejemplos de determinativos. Y recuerden entonces, el adjetivo concuerda en género y en número, cualquiera sea el lugar de la oración. El adjetivo tiene que concordar ¿con quién? Con el sustantivo. Si yo digo el hombre, tiene que ser bondadoso. Si yo digo la mujer, tiene que ser bondadosa. Si yo digo los hombres, bondadosos. La madre generosa, las madres generosas. Tiene que concordar con el sustantivo en género y en número. No se olviden, ¿sí? Si un adjetivo se refiere a dos sustantivos, va en plural y el género de estos también. Luisa y Graciela, yo no voy a decir Luisa estudiosa y Graciela estudiosa. No voy a repetir, voy a decir Luisa y Graciela estudiosas. Padre e hijo laboriosos, porque tiene que concordar en género y en número. Estudiosa, porque son dos mujeres estudiosas, ambas. Padre e hijo laboriosos. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Si un adjetivo se refiere a dos o más sustantivos de distinto género, concuerda con ellos en plural y en género masculino. Llevaba una camisa, una corbata y un sombrero nuevos. ¿Por qué yo aquí hago? Un ratito voy a dar entrada a Ariel. Sí. ¿Por qué yo aquí hago? Ustedes me van a decir, pero profe, una camisa femenino, una corbata femenino y un sombrero. ¿Y por qué yo pongo nuevos? Porque cuando hay varios sustantivos de género femenino y hay un masculino, automáticamente el adjetivo se convierte en masculino. ¿Comprenden? Yo puedo tener 99 o 999.000 femeninos, pero tengo un masculino y automáticamente mi adjetivo tiene que ser masculino. Sobre todo si está próximo, como en este caso, un sombrero, está próximo al adjetivo. ¿Qué pasa si el adjetivo precede a dos o más sustantivos? Ahí tiene que concordar con el más próximo. Antiguos edificios, recuerden que el edificio es masculino. Y calles. Si yo ponía primero calles, iba a ser antiguas edificaciones, antiguas calles y edificios. Es decir, si el adjetivo está delante
del sustantivo puede concordar con el más próximo. Pero si el adjetivo va atrás, no importa que haya, como les dije, 200.000 femeninos, hay un masculino y automáticamente tiene que concordar con el masculino. ¿Está claro? ¿Y si pasa al revés, profe? ¿Cómo si pasa al revés? Que haya mucho más masculinos que femeninos. Y ahí siempre es masculino. Cuando hay masculino, pues hay preponderancia al masculino. Aquí no hay la ley de la igualdad de las mujeres. Lastimosamente, Profe, en el idioma no hay la ley de igualdad, el idioma es así. Sí, le escucho. Profe, si la oración fuese, llevaba un sombrero, un sombrero, una camisa, una corbata, va a seguir siendo nuevos, ¿verdad? Sí, nuevos. Porque el adjetivo va atrás. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Si el adjetivo va después del sustantivo, automáticamente tiene que ser masculino, porque hay un masculino, uno o varios, ¿verdad? Pero si el adjetivo va delante, como antiguos en este caso, si iba calles primero, iba a ser antiguas calles y edificios. Pero en este caso va primero edificios, que es masculino, por eso va antiguos edificios y calles. ¿Comprendieron? Es decir, hay que fijarse si el adjetivo va delante o va detrás, como en el caso que ya habíamos visto aquí. Déjenme pasar un ratito. Aquí, ¿verdad? Para el significado también. Tengo un viejo amigo, tengo un amigo viejo. Eso mismo pasa cuando yo coloco el adjetivo delante o detrás. ¿Sí? ¿Alguien quería? Pero sí, alguien preguntó, pero profe, si solo llevaba camisa y corbata, pero la camisa y la corbata son femeninos, ahí no hay nuevas, no hay duda ahí. Si los dos son del mismo género, va a ser nuevas, porque son dos, ¿verdad? Camisa y corbatas nuevas, por el mismo género. El problema surge cuando hay géneros distintos nomás. Y ahí tenés que fijarte, si hay géneros distintos, femenino y masculino, tenés que fijarte si va delante o detrás. Si va detrás, por ejemplo, la ventana, sería el portón y la ventana, viejos, porque va atrás. Ahora, si va adelante, sería la ventana y portón, vieja ventana y portón. ¿Entienden? Porque tiene que concordar con el que está más próximo cuando está adelante. Eso es lo que ustedes tienen que aprender. Si el adjetivo va adelante, colocar cuál es el género del que va más próximo del adjetivo, ¿verdad? Si el adjetivo va detrás y hay un masculino y un femenino, ahí tiene que ser masculino el adjetivo. ¿Se comprendió? Hay que analizar bien, gente. Hay que prestar atención. Este es un... Profe, dice entonces un sombrero, una camisa y una corbata nuevas, ¿o no? ¿Cómo? Serían, si tiene que ser femenino próximo, sería un sombrero, una corbata, una camisa nueva. Un sombrero, nueva. Una camisa. Una corbata nueva. No. O tiene que ser nuevo igual. Una corbata nuevos. Porque va atrás. Ahí estoy poniendo en el... Fíjense un poquito, ustedes tienen su mensaje. Un sombrero, una camisa, una corbata nuevos. ¿Por qué? Porque va atrás. ¿Entienden? Si o va sea, adelante... Si va adelante nomás. Sí, te escucho, mírenme. Sí, hay uno que sea masculino único, tiene que ser entonces nuevos. Claro, automáticamente si hay un masculino. O sea, tiene que ser masculino todo. Sí, si hay un masculino y varios femeninos, automáticamente es masculino. Ahora, en ese caso no importa en qué orden está, ¿verdad, profe? No importa. Por ejemplo, también el tema de los profesores. Y entonces a veces ya incluye todo, profesora, profesor. Claro. Cuando son varios. Cuando yo digo profesores, yo incluyo mujeres y varones. Sí, por eso, los profesores. Sí. Eso es lo que me refiero. Hay igualdad de género en el idioma. Por eso que no hablamos de
Yo siempre le digo eso a los alumnos, tengan en cuenta cuando hablamos del idioma, no especificamos luego, salvo el caso de aquellos que son femeninos, masculinos y el artículo se coloca, que dimos Sí. muy bien la clase pasada. No hay un tercer género, cuarto género, quinto género. Hay masculino, femenino y un neutro que se utiliza con cosas. Ujú. ¿Comprenden? ¿Alguien tiene su Mirna, micrófono ¿será que abierto? puedes apagar tu micrófono? ¿Alguien Sí, tiene su profe. micrófono abierto porque agarra el... Lo que ustedes tienen que prestar atención es lo siguiente. Si hay varios femeninos y un masculino y el adjetivo va atrás, tiene que ser masculino, porque hay un masculino. ¿Entienden? Ahora, si va adelante, como dijimos, puertas y sillones, porque es el sillón, ¿verdad? Sillones. Si yo digo primero puertas y digo primero el femenino y el adjetivo va adelante, va a ser viejas, puertas y sillones. ¿Por qué? Porque va adelante y tiene que concordar con puertas. Solamente por eso. ¿Comprenden? Cuando va adelante, yo me tengo que el adjetivo va adelante, yo me tengo que fijar en el género del adjetivo que va a su lado. En este caso, ¿por qué antiguos es masculino? Porque edificios es masculino. Si va primero calles, iba a ser antiguas calles y edificios. ¿Comprenden? Solo porque está antes. Ahí tiene que concordar con el que está más próximo. Dice muy bien. Fíjense otra vez después en este PowerPoint que ya está en el Classroom para poder estudiar, porque este es tema de examen. Igual que la cacofonía es un ítem, este es otro ítem. Sí o sí les va a salir, porque estos son los errores que más se cometen al hablar y que más se meten. Cuando decimos, por ejemplo, ese hombre sinvergüenza, es sinvergüenza nomás lo. La verdad, es sinvergüenzas, ¿verdad? Porque no tiene vergüenza. Y cuando decimos la mujer decimos sinvergüenza y cuando decimos el hombre decimos sinvergüenzo. Ese es un error catastral, garrafal, que se refiere a esto que estamos hablando. ¿Se dan cuenta? Y se comete ese error. Ustedes van a escuchar y ahora que ya aprenden, van a decirle a la persona está equivocada y explíquenle por qué. Si se enoja, bueno, es su problema, pero tenemos que aprender a hablar el idioma correctamente. ¿Se comprendió, chicos, esto para que pueda pasar tranquilamente? Profe, Matías Vago preguntó algo. Sí. ¿Qué preguntó? No estoy entendiendo acá. Si va adelante, Si va, Ay, no, si va Decime. adelante se combina con el primer sustantivo y si va atrás es sí o sí masculino. Sí, sí va atrás y hay masculino y femenino, sí. Con el primer sustantivo. Exactamente, así mismo es. ¿No hay más dudas? ¿Puedo seguir? De mi parte no, profe. Mm. Si los sustantivos están todos en singular o todos en plural y son del mismo género, el adjetivo va en plural. Y el mismo género que los sustantivos. Aquí tenemos la historia, la geografía. Como el caso que dijimos hace rato, ¿verdad? La historia, la geografía, paraguayas. Ujú. Si los sustantivos están todos en plural, pero son de géneros diferentes, el adjetivo toma la forma plural del masculino. Los mapas y las guías italianos. ¿Se dan cuenta? Porque acá hay un masculino y hay un femenino. ¿Mm? Pero va atrás. ¿Se dan cuenta? Entonces va a ser masculino. Y va a ser plural. ¿Está? Ya vimos ese caso. Los grados de los adjetivos. Grado positivo, el adjetivo tal cual sin la manera marca la intensidad. Ese es el común. Así, vamos a ver el ejemplo acá. La historia y la geografía paraguayas. Ese es un grado positivo. Grado comparativo expresa la superioridad. ¿Mm? Más. ¿Mm? Más hermosa que. ¿Mm? Luisa es más hermosa que Juana. Igualdad. Luisa es tan hermosa como Juana. O superioridad, ¿verdad? Luisa es menos hermosa que Juana. Entonces yo tengo el grado del adjetivo, tengo superioridad, igualdad. ¿Mm? O inferioridad sería acá, el otro. También tenemos el grado superlativo. ¿Mm?
y tengo relativo o tengo el grado absoluto. Vamos a ver un poquito el otro PowerPoint después y ahí vamos a tratar mejor cuál es el grado relativo y cuál es el grado absoluto. Bello, bellísimo. Ese es el grado relativo. ¿Verdad? Cruel, crudelísimo. ¿Verdad? Bueno, bonísimo. ¿Mm? Eso es grados relativos o absolutos. ¿Verdad? No hay dudas hasta ahí, ¿verdad, chicos? Quiero mostrarle el otro PowerPoint que tenemos. Tito. A ver si se les aclara las cosas. Este que es el que tienen con el video después, que ustedes van a poder ver. Perdón. Entonces recordemos, los adjetivos, el adjetivo en español es variable, es decir, concuerda en género y en número con el sustantivo o nombre, eso ya lo dijimos. Y tenemos calificativos y determinativos. Entre los determinativos tenemos los demostrativos. Esa calle, ¿m? Esa calle estrecha es mi oración, esa calle estrecha. Esa es un demostrativo, calle es mi sustantivo, estrecha es un adjetivo calificativo. Yo estoy calificando a la calle al decir que es estrecha. O estoy, perdón, especificando que la calle es estrecha. No calificando, especificando. Después tenemos los adjetivos posesivos. Sus preguntas. Sus es adjetivo posesivo. O mi libro. Mi es el adjetivo, libro es el sustantivo. En amarillo van a tener los sustantivos, en verde los adjetivos, ¿sí? Sus preguntas, preguntas sustantivos, sus, mi, tú y su son los adjetivos posesivos. Y ahí puede ser mío, tuyo, suyo o nuestros, vuestros, que son sus plurales. Después tenemos los indefinidos, algunos árboles, muchos músicos. Los ordinales, segunda nupcias, primer piso. Los cardinales, 3 cómplices, 20 caballos. Los interrogativos y exclamativos, ¿qué comemos hoy? O ¿qué calor hace? Este también es el qué relativo que se dice, porque acá se usa como interrogativo o se puede usar como exclamativo. Por eso se llama qué relativo. Veamos un poquito los artículos. Los artículos determinativos nos indican que el nombre al que acompaña es conocido o se ha citado antes. El niño se llamaba Manolo. Él es el artículo que acompaña al sustantivo niño y lo especifica o lo determina diciendo que es masculino. Los artículos son el, la, los, las. Contraemos. ¿Qué quiere decir contraer? Juntar. Y yo puedo contraer una preposición como a más el artículo el y tengo al. Contracción de preposición y artículo se llama. Y digo voy al cine para no decir voy a el cine. Entonces digo voy al cine. Contraigo la preposición más el artículo. La preposición a más el artículo el me forma el contracto al. Otro contracto que tengo y que puedo contraer es la preposición de más el artículo el. Para formar el contracto del. Venimos del parque, para no decir venimos del parque. Entonces yo digo automáticamente, al contraer la preposición de más el artículo el, venimos del parque. Entonces tengo los calificativos, tengo los especificativos, paredes blancas, hermosos ojos, casa amplia, mujer inteligente. Yo estoy especificando que la mujer es inteligente, que los ojos son hermosos. Tenemos los epítetos, dientes blancos, dura roca, frío mármol,
verde hierba. Y tenemos los gentilicios ingleses, paraguayos, madrileños, que son adjetivos que indican nacionalidad o provincia donde uno nació, o departamento en nuestro caso, ¿verdad? Las clases generalmente se colocan detrás del sustantivo al que califica el adjetivo, ¿verdad? Se llama entonces adjetivo calificativo: camisa blanca, aula pequeña, libros viejos, mujeres valientes. En algunos casos se coloca antes del sustantivo. No describen sino limitan al sustantivo. Por lo general son los números cardinales, adjetivos de cantidad, adjetivos demostrativos y adjetivos posesivos. 11 jugadores, aquel niño es poco educado, aquel demostrativo, poco, cantidad, educado. Bebí mucha agua, cantidad. Mi casa queda lejos, posesivo. ¿Alguien quería preguntar algo? Me pareció. Profe, en la diapositiva anterior, cuál sería la diferencia entre epíteto y calificativo? Creo que era la otra categoría. Aquí, voy a hacer retroceder, en esta. Especificativo. Sí, entre esos dos, ¿Mm? especificativo y epíteto. Normalmente, aquí habla en epíteto, dulce miel. Aclara, la miel ya sabemos lo que es dulce. Normalmente los dientes ya son blancos. La roca ya es dura, ¿verdad? Es como una redundancia, esos son los epítetos. Sin embargo, los especificativos son los que te aclaran, ¿verdad? Paredes blancas. Paredes pueden ser negras, rojas, azules, hay distintos colores, ¿verdad? Ojos también. ¿Verdad? Las casas también pueden ser amplias, angostas. Las mujeres inteligentes, no inteligentes, altas, bajas. Hay varias cualidades. Sin embargo, el epíteto es como una redundancia, diría, en ese sentido, para darle más, para aclarar. Aclarar lo ya aclarado. Sí, aclarar lo evidente, ¿verdad? Es como el verde hierba, Sí, ¿verdad? Tipo, exactamente. ahí el color del verde es la hierba, ¿verdad? Ajá. Sí, epíteto entonces es como decir algo que más o menos... Verde hierba, normalmente la hierba es verde, muy raras veces cuando está seca lo que sería marrón, ¿verdad? Pero cuando pensamos en hierba que sería pasto, ¿verdad? Pasto. Cuando ustedes piensan en pasto, cierran los ojos y yo le digo pasto, automáticamente al cerrar los ojos, ustedes no ven un pasto marrón, ven un pasto verde. ¿Sí o no? Les estoy preguntando. Sí. Sí, profe, según uno, ¿verdad? Exactamente, por eso es un epíteto. ¿Comprenden? En cambio, cuando yo les digo las paredes de esa casa, ustedes no se imaginan qué color. A cada uno a uno le viene blanco, a otro le viene verde, otro. Por eso se tiene que especificar y decir las paredes blancas o las paredes verdes o las paredes. ¿Comprenden la diferencia entre epíteto y especificativo? Ahora sí. Sí, profe. Ujú. Es como algo que es obvio prácticamente los epítetos. Los gentilicios no hay dudas, ¿verdad? No. No, bueno. Recuerden que entonces el adjetivo puede ir delante o puede ir detrás del sustantivo, ¿verdad? Algunos adjetivos no varían en número, pero en género, perdón. Algunos sustantivos no varían en género, pero sí en número. Estos son de una sola terminación. Mari es inteligente, Pedro es inteligente. Él es inteligente, ellos son inteligentes. Mujer independiente, mujeres independientes. Ahí recién varió. Hombres independientes, hombre independiente, hombres independientes, ¿verdad? Otros ejemplos de la misma regla son probable, hipócrita, fenomenal, árabe, veloz, verde, azul. Ejemplo, una actuación fenomenal, un día gris. Un corcel veloz, una casa grande. Algunos adjetivos se apocopan. ¿Qué quiere decir apocopar? Quiere decir acortar. Es decir, se acortan al colocarse delante del sustantivo masculino. En este caso, el énfasis recae en el sustantivo. En vez de decir bueno, hombre, bueno, si yo coloco detrás, ¿verdad? Pero si coloco delante, no voy a decir bueno hombre, digo buen hombre, ¿verdad? Hombre, malo, pero si coloco delante voy a decir mal
hombre. Eso es por el significado. ¿Se acuerdan cuando decíamos amigo viejo y viejo amigo? Entonces, la palabra viejo no apocopa, pero cuando decimos bueno, si yo lo coloco delante, ya digo buen hombre, ¿m? Mal hombre. Alguno, ay, perdón, se cambió la diapositiva. O algún, ¿m? Eh, ninguno, ningún, primero, primer, presidente, primero, primer presidente, tercero, tercer, cualquiera, cualquier, cualquier revista, hombre cualquiera. ¿Se comprendió? ¿Por qué se apocopa? Porque se coloca delante del sustantivo. Recuerden, se puede colocar el adjetivo atrás o delante y ahí varía de significado. Y algunos adjetivos cuando los coloco delante los voy a apocopar, es decir, acortar quiere decir. Hombre santo, por ejemplo, hombre santo, si lo coloco delante va a ser Sam. Mal actor, actor malo. Padre bueno, buen padre. Tercer nieto, ningún alumno. Alumno, ninguno. En cambio, si el adjetivo se coloca detrás del sustantivo, se enfatiza el adjetivo y no se apocopa. Una película mala. Un consejo bueno. Si yo lo coloco delante, es un buen consejo. Una mala película. En mala no hay caso, no hay problema. El adjetivo concuerda con el nombre en género y número, cualquiera sea el lugar de la oración. El hombre bondadoso, los hombres bondadosos. La madre generosa, las madres generosas. Si un adjetivo se refiere a dos sustantivos, va en plural y en género de estos. Luisa y Graciela son estudiosas, es decir, femenino, porque las dos son mujeres, por lo tanto tiene que ser femenino, y plural para no repetir como le dice, Luisa estudiosa, Graciela estudiosa, entonces ponemos automáticamente estudiosas. Padre e hijo padre e hijo laboriosos. Para no poner padre laborioso, hijo laborioso, colocamos padre e hijo laboriosos, masculino, plural. ¿Hay alguna duda aquí? Eso ya expliqué. Profe, en dado caso de que en dado caso de que por ejemplo sea Luisa y Fernando, pasaría a masculino ahí, ¿verdad? Sí, señor. Acordate la regla. Cuando puede haber, yo puedo decir la Dalia, la Margarita, la Rosa, el clavel. ¿Va a ser Florida o Florido? Florido. Claro, automáticamente porque es masculino. Puede haber 300 femeninos, hay un masculino, sobre todo si va atrás. Si va adelante dijimos que concuerda con el más próximo y acá vamos a ver el caso. Sí, alguien me dijo profe. En la diapositiva anterior, por ejemplo, decía, en el Gabriela y Luisa son estudiosas, es la que decía, ¿verdad? Acá, ya puse. Y en otra diapositiva decía, Luisa y Gabriela estudiosas. ¿Cuáles son las diferencias entre acá el verbo nomás. Acá Luisa y Graciela son estudiosas. Pero si no tiene el verbo, estaría bien también. Igual también, porque de todos modos entiendo. está hablando de las dos. Yo puedo decir, ¿quién es el que preguntó? Roger. Sí. Te voy a aclarar algo aquí. Si yo sacara el son, Luisa y Gabriela, casi hablé tan mal, Luisa y Graciela, le iba a cambiar el nombre, Luisa y Graciela estudiosas, ahí sería una frase nomás, porque no tengo verbo. Sin embargo, Luisa y Graciela son estudiosas, aquí tengo una oración. Acá en cambio abajo, padre e hijo laboriosos, aquí tengo una frase. Eso nomás es la diferencia. Podría decir también padre e hijo son laboriosos. Ahí claro, sería una oración. Acá padre e hijo es una frase nomás, laboriosos. En cambio acá Luisa y Graciela son estudiosas. Aquí tengo una oración. Tienen ambos. El verbo es lo que hace que tenga sentido completo y sea una oración. Y acá no tengo verbo. En la oración de padre e hijo no tengo verbo. Padre e hijo laboriosos. Acá tengo una sola frase
Por eso esta es una oración unimembre, porque se entiende, padre, hijo, laborioso. Se entiende lo que dice. ¿Verdad? Profe, pero en caso de que el primer sustantivo fuese Fernando, Fernando y Luisa son estudiosos, va a seguir siendo, ¿verdad? Si es Fernando y Luisa, Sí, son Fernando y Luisa. estudiosos, sí, claro, porque hay un femenino y un masculino. ¿Mm? ¿Entendiste? Entiendo. Qué Sí. bien. Me di cuenta que están entendiendo, porque este es complicadito, no es fácil de entender, uno tiene que prestar mucha atención. Así parece fácil, pero a la hora de que les aparezca todas las oraciones juntas, ahí van a tener que prestar atención. Yo les aconsejo que tengan luego un lápiz, ¿verdad? Y subrayen por lo menos en la pantalla, por más que sea en la pantalla, marquen o escriban la oración y analicen porque le van a tener el tiempo suficiente, ¿verdad? Entonces, eso va a evitar que se equivoquen. Si un adjetivo se refiere a dos o más sustantivos de distinto género, concuerda con ellos en plural y en género masculino. Llevaba una camisa, una corbata y un sombrero nuevos. Adjetivo masculino está en plural. ¿Por qué nuevos va en plural? Porque ahí estoy hablando de una, dos, tres cosas. Por eso ya pasó uno nomás en singular. Cuando hablo de dos o tres, ya tiene que ser en plural. Ahora, ¿por qué nuevos es masculino? Por eso que estaba diciendo recién el compañero. Una camisa, una corbata, pero acá tengo un sombrero. Es decir, tengo un masculino. Y el adjetivo va detrás. Por eso automáticamente tiene que ser masculino. ¿Verdad? Ahora, si el adjetivo va delante, y el caso que analizamos hace rato, precede a dos o más sustantivos, concuerda con el más próximo, antiguos edificios y calles. Edificios es masculino, calles es femenino. Por lo tanto, acá antiguos es masculino porque está concordando con edificio. Ahora vamos a suponer que yo paso adelanto calles, ¿verdad? Calles y edificios. Como calles es femenino, entonces yo tengo que colocar antiguas. ¿Ah? ¿Por qué hago concordar con el más próximo? Porque mi adjetivo va adelante. Lo que no pasa si va atrás. Si va atrás, concuerda con la cantidad de géneros que haya. Si hay un masculino y hay 200 femeninos, tiene que ser masculino. ¿Entienden? No hay dudas acá, chicos, porque hay gente que se unió recién. Si va atrás, vuelvo a reiterar, si va atrás, automáticamente tengo 400 femeninos, pero un masculino tiene que ser masculino. Si va adelante, el adjetivo concuerda con el más próximo, con el sustantivo que está más próximo. Si el sustantivo que está próximo es masculino, tiene que ser masculino. Si es femenino, es femenino. Solo en el caso que el adjetivo vaya adelante. En el caso que vaya atrás, si hay varios géneros, es decir, masculinos y femeninos, tiene que ser masculino. ¿Se comprendió eso? Porque esa es la diferencia, eso es lo que hay que entender bien. Profe, en el examen, por ejemplo, puede salir completa la oración que, por ejemplo, primero venga antiguas y, y después tenés que completar en orden de concordancia. Claro, Edificios y calles, ¿verdad? claro, o la concordancia Un ejemplo correcta. nomás. La concordancia correcta, yo te puedo poner antiguas edificios y calles, y está mal, tiene que ser Profe, se antiguos. muteo. Ay, perdón. Profe, ¿vos estás hablando? Yo puedo poner antiguas edificios y calles. Y eso está mal la concordancia. Ustedes tienen que identificar, o antiguos calles y edificios. La concordancia está mal, tiene que ser antiguas calles y edificios. Ujú, ¿Comprenden? sí. Ah, dice alguien acá. No entendí. Ah, ¿No hay dudas? Porque este es el más complicado. Si este se aprende bien esta regla, fenómeno. Se aprende bien en el sentido de lo analiza. No es que hay que saberlo de memoria, hay que entender la regla. Si los sustantivos están todos en singular o todos en plural y son del mismo género, el adjetivo va en plural
y en el mismo género que los sustantivos. Este ya hicimos. La historia y la geografía paraguayas. Acá tengo en singular, acá tengo en singular el mismo género. Por lo tanto, va en plural, pero va el mismo género, paraguayas. Un ratito le voy a entrar a alguien. Si el sustantivo están todos en plural, pero son de género diferentes, el adjetivo toma la forma del plural masculino. Los mapas, las guías, aquí se dan cuenta, pasa lo mismo porque está atrás mi adjetivo. Entonces, los mapas y las guías, hay un masculino y hay un femenino. Entonces, italianos. Y recuerda la formación del plural de los adjetivos es igual a la de los sustantivos. ¿No hay dudas acá? En esta parte, antes de pasar a los grados. No. No, qué bueno. La cualidad expresada por el adjetivo calificativo puede manifestarse en diferentes grados. Los grados de significación son 3. Positivos, cuando el adjetivo se presenta sin modificaciones de significado. El dormitorio está limpio. Lean un poquito mientras que le doy la entrada a la compañera. El dormitorio está limpio. Comparativo, cuando la cualidad se compara. De igualdad, el agua está tan fría como el hielo. De superioridad, tiene la cabeza más dura que el hierro. O de inferioridad, Jorge es menos alegre que Luis. Entonces tenemos positivo, que es el normal. Comparativo, donde tengo de igualdad, es tan como. En este caso, el agua es tan fría como el hielo. De superioridad, más que, tiene la cabeza más dura que el hierro. O de inferioridad, menos que, ¿verdad? Jorge es menos alegre que Luis. Superlativo, cuando la igualdad se presenta en su grado más alto. Puede ser absoluto, se le agrega la terminación ísimo y érrimo, o se le antepone el adverbio muy. Feliz es muy feliz, o sea, es felicísimo. Para no poner es muy feliz, feliz es felicísimo. Jorge es muy célebre, Jorge es celebérrimo. Relativo, se usan las expresiones más, sumo y menos inferior. César es el más o el menos célebre que los hombres. Usamos más nosotros cuando pedimos grados, pedimos más el grado absoluto. Porque ahí tenemos, por ejemplo, no se dice pobre, pobrísimo, se dice paupérrimo. ¿Ya? No se usa el grado ísimo, sino se usa paupérrimo. Célebre, no se usa celebrísimo, se dice celebérrimo. Paupérrimo es cuando es muy pobre, bro. Sí, para no decir muy pobre, no se dice pobrísimo, se dice paupérrimo. Mis economías Pobrecísimo. No, vos de dónde decís, yo estoy pobrísimo, vos decís, estoy paupérrimo, quiere decir que no tenés ni un céntimo. Mi economía actualmente está paupérrima, quiere decir que no tengo un peso. Ya entiendo. ¿Se comprende? De tierno, ¿cuál sería su absoluto? No es tiernísimo. Tiernísimo. Da. ¿Cuál es el poder absoluto? Ternísimo dijiste, ¿verdad? No es No, tier. tiernísimo. No es tier, es ter. Porque viene de la palabra ternura. Ah, Por eso, ter. ¿Se comprendió, chicos? ¿Hay sí, alguna se comprendió. duda? ¿No hay dudas aquí? ¿No? Quiero cerrar un ratito esto. Un segundito. Voy a abrir un poco el material de lectura para que ustedes lo vean. Está tardando nomás. Les pido disculpas que estoy resfriadísima.
Ahí van a poder ver enseguida. El material de lectura que tenemos. Estamos entrando a la parte más profunda, gente, ¿eh? No sé si están pudiendo visualizar. Está medio lenta nomás el material de lectura. Voy a alzar un poquito más el zoom. Ahí. Ya pueden ver, ¿verdad? Eso. Tenemos el material de lectura, que es lo que estuvimos hablando, el artículo, de las formas, masculino, femenino, de la clasificación de los artículos con sus ejemplos, artículos definidos, los artículos indefinidos, el artículo neutro, lo valiente, lo inteligente, lo malo con el adjetivo, el artículo contracto, cómo contraemos, la preposición a más el artículo el que da al, de más el que da de, la concordancia, que tiene que concordar en género y en número con el artículo, la cacofonía para evitar usamos el artículo el con la a tónica, los sustantivos femeninos, la tónica, la contracción del artículo. Un ratito le voy a dar la entrada a la compañera. Y después el adjetivo, las clases donde se coloca el adjetivo, que generalmente va atrás o va adelante. El mismo ejemplo que tenemos en el PowerPoint. Los grados del adjetivo. Ese es el material de lectura que ustedes tienen, ¿sí? No hay dudas con respecto a eso. Y ahora voy a abrir un ratito, si me esperan. Tenemos los dos PowerPoint. Segundito. Ahí. Ustedes se fijan, por si no se hayan fijado todavía. Ahí se van a poder fijar. Ahí se está visualizando. Tenemos primeramente el material de lectura que les acabo de mostrar, el PowerPoint de la unidad 7, el otro PowerPoint, para ver cuál de las dos les gusta más, pueden ver ahí. Después tenemos admisión, sección clase 7, ejercitario, si bien dice válido para la asistencia, llamamos siempre la asistencia en lista. Yo me fijo nomás otra vez por cualquier cosa. Tenemos el video de YouTube de esta clase 7 y tenemos los ejercicios, que son los que vamos a hacer ahora. Los ejercicios, un ratito. Vamos a fijar un segundito, chicos. Estoy tratando de abrir. Ahí ya van a visualizar. Si ustedes están en sus computadoras, los que estén en su computadora pueden abrir ya el ejercitario donde dice coloque el artículo definido correspondiente, dice, ¿verdad? Yo tengo agua, aquí, agua cristalina. Entonces voy colocando el artículo. ¿Cuál va a ser en agua cristalina el artículo que tengo que colocar? El. ¿Y por qué si agua es femenino yo voy a colocar el artículo el? Tiene la ¿Por qué no pongo la agua?
¿Quién me va a decir por qué no pongo la agua? Si es femenino, agua. Cacofonía. Muy bien, por cacofonía. Excelente. Excelente. Ánimo decaído. Él. Para evitar también Ánimo. la canica. Ánimo, ¿verdad? Sí. Ánimo, Mirni, ¿verdad? En ánimo es atónica también. Entonces ahí por eso va a ser Sí. el ánimo, ¿verdad? Vayan completando un poquito los otros. Mientras tanto yo voy a ir abriendo la asistencia, así de paso ya voy llamando. Y al final de la clase voy a volver a llamar los ausentes nomás ya. Vayan completando. Águila. El águila. Acuérdense del atónica. Ah, sí. Ansia de poder.